Buenos días a todos, bienvenidos a Sello de tu Esencia. Los recibimos hoy allí con el cariño y con el amor fraternal del Padre, y hoy esperamos que el Padre pueda hablar allí a sus vidas. Nosotros, de alguna manera, no sé cuán buen estudiante era usted, no sé si era de los buenos estudiantes o los malos estudiantes, pues recuerdo que mi vida, en mi pasado, no fui tan buen estudiante. Y recuerdo que yo cometía muchas embarradas cuando llegaba precisamente a estudiar y demás, pues siempre o llegaba tarde, ¿sí? Y los que llegábamos tarde, entonces generalmente nos ponían en una lista, llegó tarde. Si nosotros salíamos o llegábamos tarde del descanso, del recreo, cuando le decían allí como niño, lo colocaban a uno en la lista por haber llegado tarde. Recuerdo que decían, usted no emboló los zapatos bien, porque eran esos profesores estrictos en ese tiempo y demás, y lo colocaban a uno en esa lista negra. Y empezaban allí a colocarlo, y de alguna manera cuando tenían un chicharrón o cuando tocaba arreglar, porque en ese tiempo no es como ahora, que ahora los colegios contratan a una persona para que meramente haga el aseo, sino que una manera de castigo era de los que estuvieran en la lista negra, eran los que tenían que hacer el aseo. ¿Cuánto les tocó hacer el aseo? Sinvergüenza, levanten la mano, yo también fui un sinvergüenza. Y nos ponían en eso todo el tiempo. Y yo siempre, ya hasta vergüenza me daba, porque siempre me ponían de primeras en la lista negra y como que había una fascinación de parte de la profesora para colocarme ahí de primeras en la lista negra, ya la famosa lista negra. Estuve averiguando un poco sobre el tema y esto data, la palabra más o menos, o esa frase de la lista negra viene como de 1660, por allá de unos reyes de Inglaterra. Uno de los hijos, cuando entra al trono, Carlos II, él lo que hace es que él quiere averiguar quiénes fueron los que mataron a su papá y empezó a colocar una lista negra, y era una lista negra para perseguirlos y para matarlos. Y creo que de alguna manera la lista negra habla un poco sobre aquellas personas que de alguna manera son discriminadas. De alguna manera son esas personas que uno no quiere darles buen trato porque cometieron un error. Y como cometieron ese error, entonces están ahí en esa lista negra. Y esa lista negra, todos nosotros de alguna manera tenemos una lista negra en nuestras vidas. Una lista negra que no nos permite a nosotros alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, porque generalmente tenemos esas personas que nos hicieron daño y demás. Cuando uno entra a ver en la Biblia, hubieron hombres de Dios que tuvieron de alguna manera situaciones tan complicadas, tan difíciles, que uno se imagina que tendrían una lista negra muy alta, muy larga. Uno podría recordar a uno de los hombres que vivió mucha persecución y demás, que fue precisamente la vida de José. Cuando uno ve la vida de José, que la vida de José representa un poco a Jesús en el Antiguo Testamento, pero José empieza a vivir una situación complicada con su familia. José es hermano, tiene 11 hermanos, con él son 2 hermanos, y durante esos 2 hermanos, antes de que vinieran esos 2 hermanos, su papá se llamaba Jacob, y Jacob era un engañador, y Jacob se mete con Raquel, se mete con Lea y empieza a tener varias esposas y demás, y él de alguna manera empieza a tener una familia disfuncional. Esta familia disfuncional, ¿qué pasa con esta familia disfuncional? Jacob se reconocía como un hombre engañador, que después se buscó de Dios y ya pudo cambiar un poco su camino, estuvo bien. Pero él empezó a pasar por diferentes situaciones complicadas en su vida, pero se caracterizaba por ser un papá pasivo. Él, cuando tiene sus hijos, él como amaba muchísimo a Raquel, de Raquel nace José. Y de alguna manera él ya en su vejez empieza de alguna manera ese amor que tenía hacia Raquel se lo transmitía también a José. Y él empieza a ver cómo ese amor que tiene hacia José empieza a despertar en los hermanos de José una envidia, unos celos. Pero es que estos chicos no eran unas peritas en dulce, porque un tiempo atrás a una de las chicas, una de las hijas de Jacob, había sido violada. Y cuando esta fue violada, pues los hijos de Jacob lo que hicieron fue, vamos a hacer como un pacto con esta familia que fue la que violaron a esta chica. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un plan, los vamos a engañar y luego los vamos a matar. Hicieron todo un plan y los mataron y demás. Y ellos estaban como orgullosos, pero eran hijos carnales, hijos que peleaban. Eran tan carnales que uno de los hijos de Jacob se metió con una de las esposas de Jacob, con una de las concubinas. O sea, se acostó con una de las mujeres de su papá. O sea, estos hombres no eran una perita en dulce, eran tremendas caspas.
Y estos hombres de alguna manera empiezan a levantar, empieza Jacob a saber que sus hijos están celosos pero no hacen nada, y él empieza a mostrar el favor o el amor hacia José. Y José empieza a sentirse como el consentido, el amado, y Dios además de eso le da un sueño, le da 2 sueños. Y en esos 2 sueños lo que le indica al Señor es que él va a ser un hombre donde sus hermanos le van a servir, donde aún su papá se va a inclinar con él y aún su mamá. Y tiene esos sueños. Y él, como un jovencito, le cuenta esos sueños a sus hermanos y eso genera mayor envidia y demás. Y un día el padre le dice, ve y mira dónde están mis hijos, le dice a José. Y José se va a buscarlos, se va con su famoso atuendo de colores, una bata muy larga como tal, que era como la codicia allí, como que cuando veían a José con ese atuendo decían, ese mi papá tiene preferido a José y a nosotros no. Cuando ellos lo ven venir de lejos, ellos se empiezan a distinguir y empiezan a ver esa prenda. Y entonces ellos empiezan a planear, pues lo que vamos a hacer es que vamos a matarlo. Y lo iban a matar, pero uno de ellos dice, no lo matemos, aquí hay un pozo, pues metámoslo en el pozo. Y lo que hacen es que cogen a este hombre y lo meten allí en el pozo. Y obviamente él está esperando que sus hermanos lo amen, lo respalden, que alguien le diga, no lo metan, que alguien lo defienda, porque son más grandes que él. Él es el antepenúltimo. Y todos eran mucho más grandes que él, y él se angustia como tal, pero él se mete allí, lo meten allí, él tiene temor a que lo maten. Pero sus hermanos dicen, lo que tenemos que hacer es que miren esas personas que vienen allí, son como unos comerciantes, pues vendámosle a José. ¿Qué hacen? Es que venden a José y lo venden por 20 piezas de plata. Esas 20 piezas de plata representaban que era la manera con que se compraba un esclavo con una discapacidad. O sea, imagínense, ni siquiera lo compraron como alguien que ameritaba un valor mucho mayor, sino lo discriminaron tanto que lo dejaron allí por 20 piezas de plata. Y luego de eso, José tiene que entrar a un lugar llamado Egipto, donde él no conocía su manera de hablar, no conocía la cultura, no conocía nada de lo que estaba allí, y él tiene que entrar a asumir un reto. Se dice más o menos que él tenía entre 16 y 17 años cuando sucede eso. Allí Potifar lo compra. Potifar se caracteriza porque su nombre él es el capitán de la guardia del faraón. Y este hombre es un hombre estricto. Es un hombre que tiene una hermosa esposa y es un hombre que tiene muchísimo dinero. Entonces, el Señor, de alguna manera, el Padre empieza a tener un favor todo el tiempo con José. Y aquí no es la excepción. Y José empieza a ser administrador en la casa de Potifar. Y empieza a ser un buen administrador, administrado bien las finanzas y demás. Y este hombre solamente decía que este Potifar solamente llegaba a la mesa, era comer y demás. Porque José administraba completamente sus finanzas, todo lo que tenía allí y demás. Era un hombre, un muy buen administrador. Entonces allí cuando pasa esto, este hombre, ustedes saben, allí esta mujer empieza a ver a José, lo empieza a ver atractivo, empieza a hacerle la encerrona de finca, le dice, venga, usted está muy bueno, venga, yo quiero tener algo con usted y demás. Y entonces él le dice, no, yo no soy para usted es la esposa de mi amo y yo no lo voy a hacer. Y él lo hace primero no se mete con ella por amor a Dios, pero también por fidelidad a Potifar. Y ustedes saben que esta mujer, no hay nada más peligroso que una mujer resentida. Y esta mujer resentida lo que hace es que un día le hace una especie de engaño y logra quedarse con una especie de prenda de José, y él sale corriendo y ella con esa prenda empieza a decir, mire, él me intentó violar y demás. Y lo acusan de un delito que no cometió y allí lo meten a la cárcel. Y allí en la cárcel, bueno, habla con Potifar. Potifar de alguna manera dice, mi esposa yo no le creo mucho porque lo que dice la cultura es que directamente lo hubieran matado. Pero como que él dudaba de su esposa. Entonces lo meten a la cárcel y ahí en la cárcel empieza a pasar una serie de crisis también, una situación difícil, pero aún allí se convierte en un administrador en medio de la cárcel. Y luego él conoce a 2 hombres, uno que era copero, que ayudaba al rey, que el copero básicamente era alguien que estaba todo el tiempo con el rey, que tenía que probar la comida, saber cómo comía el rey para luego poder comer. Y sabían, se convertían, generalmente los reyes con los coperos se convertían en parceros, en muy buenos amigos. Pero resultó
que una embarrada lo llevó allí a estar en la cárcel. Y también estaba el panadero, que era el panadero que le hacía el pan específicamente al rey. Entonces los dos tienen un sueño. Y el sueño del copero, él se lo revela, José le dice, en 3 días vas a salir de este lugar. No le cuento el cuento allí porque voy un poquito adelantado. Luego dice, pero luego le dice al panadero, usted sí en 3 días lo van a matar, hermano, triquis, morquis, calaveras, frailas. Y al otro, al copero, sí le dice, bueno, hermano, usted va a sobrevivir, pero por favor, le recomiendo que me ayude allí para poder salir de este lugar. Dice que pasan como 2 años, al hombre salió de ese lugar y se le olvidó todo el tema. Finalmente el panadero sí, le quitaron la cabeza, lo mataron. Y finalmente el copero siguió trabajando, pero se olvidó de la promesa que le había hecho a José. Y luego José, el faraón tiene un sueño y a través de ese sueño, él le pide a todos sus sabios que por favor le identifiquen cómo es el sueño. Ninguno lo puede hacer, pero el copero sabe que hay alguien que sí lo puede hacer. Y es allí donde llaman a José y José empieza a hablar sobre el sueño. Y le revela lo que sucedería durante esos 7 años y luego durante otros 7 años. Y lo ponen allí como un administrador, como el administrador de Egipto. Amén. Entonces, ¿por qué le quería llevar esto? Porque uno ve la vida de José y uno dice, este man es garra. O sea, José sí debería tener una lista negra. Una lista negra, primero que todo voy a poner a mis hermanos, porque ¿cómo mis hermanos me van a vender? ¿Cómo mi papá me va a comparar y cómo los celos van a estar allí? ¿Cómo me despierta? O sea, son celosos de mí. Yo de buena gente les estaba contando mi vida, les estaba contando lo que estaba pasando y ahora miren lo que está sucediendo, cómo ellos están allí y empiezan a colocarla en la lista a sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros como cristianos, una de las cosas que Dios quiere cambiar en nuestra mentalidad es una mentalidad de no tener nada con nadie y que nadie ate nuestro corazón, porque a veces tenemos una lista negra y esa lista negra nos lleva a que de alguna manera es la lista que alguien me debe algo, que hay algo que ha hecho en contra de mí. Y mientras esa persona o yo no cobre venganza o esa persona venga y se arrepienta, pues va a seguir estando en mi lista negra. Y José tiene a sus hermanos, pero también pudo entrar en esa lista su papá. Como yo de 17 años, él pudo haber pensado, claro, él no sabía todo el engaño que le llevaron a su papá, pero él hubiera podido pensar, pero mi papá, ¿por qué no me viene a buscar? Pero mi papá, ¿por qué no viene a buscarme a mí? ¿Por qué no se preocupa por mí y demás? Y él pudo haber colocado en esa lista negra a su papá o a su mamá. Bueno, su mamá ya había fallecido. ¿Cuántos de nosotros tenemos en una lista negra a papá, mamá? O a nuestros hermanos lo tenemos en esa lista negra porque veíamos que papá prefería a otros. Porque a otros, a algunos cuando les daban pollo le daba la mejor presa a este y siempre era el preferido, Y yo siempre todo el tiempo callé, pero nadie sabe que yo tengo oculta una lista negra. Porque cada vez que yo me acuerdo de esa situación y demás, es como que yo con esa persona la miro a metros, como que hay una línea y no me cruce esa línea y mejor nos tratamos pasito. Y creemos que ser espirituales es tener una lista negra donde nosotros no nos involucremos con los demás, pero el Señor no quiere eso. En su palabra, el Señor lo que quiere precisamente es que no tengamos listas negras, porque las listas negras nos llevan a tener o tratar a las personas de una manera indiscriminada, de una manera en la cual Dios no quiere que tengamos. Ustedes van a ver que José, luego de eso, se mete y es vendido como un esclavo. Y luego de eso es acusado de un delito. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por injusticias, por señalamientos incorrectos? Cuando alguien vino y habló mal de nosotros. Cuando alguien dijo una cosa, un error así, lo hizo supremamente grande y usted se quiere defender con sus palabras. Pero yo no hice eso, pero yo no hice lo otro. Y a veces uno se desgasta con eso. Y uno dice, listo, pero usted va para mi lista negra. Y lo anota. Ahí va mi lista negra, ahí va gordita. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo esta mujer? Y entonces ahí coloca esta mujer. ¿Cómo esta mujer me cuentea, viene y juega aún con mis sentimientos y demás? Ahí está en mi lista negra. El Putifar, ¿cómo no va a creer en mí? Yo le entregué los mejores años de mi vida, o le estoy entregando. Yo soy un buen administrador, he hecho lo mejor para mi jefe, he hecho lo mejor para esta jefa, para este jefe. Me he levantado temprano, me ha acostado supremamente tarde para responderle. ¿Y dónde está? ¿Cuántos en su lista negra tienen a su jefe? O a un compañero. Ahí está en esa lista negra. Pero también está en esa lista negra puede estar también
a este hombre a la cual el copero que estaba allí con él y le da una promesa: tranquilo que yo le voy a ayudar. ¿Cuántos de nosotros personas nos han dicho: todo bien, yo le voy a ayudar, tranquilo, yo le ayudo a sacar de eso? Y uno dice confiadamente: claro, yo sé que voy a poderlo hacer. Y entonces allí colocó al copero, o posiblemente podría colocar al copero en su lista negra. Y luego, así podríamos sumar y sumar lo que las cosas que sucedieron con José para colocar una lista negra. Y cuando uno ve la lista que posiblemente podría tener él, en esa lista negra tiene toda la razón para tenerlos allí. Porque si le habían hecho daño, porque si lo habían rechazado, porque si se habían burlado de él, porque si habían desconfiado de él, porque si había dado lo mejor y aún así nadie se había levantado a defenderlo. Pero también pudo haber tenido en esa lista negra a Dios. ¿Por qué Dios me pasa esto, Dios? Yo pongo aquí a Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta enfermedad, Padre? ¿Por qué no has traído la persona para mi vida, papá Dios? ¿Por qué no la has traído? Tú conoces mi necesidad. ¿Por qué esta lucha financiera? ¿Por qué esta situación? Y coloco a Dios allí. ¿Por qué la cárcel, Señor? Si yo vengo haciendo las cosas bien, yo me estaba portando bien. ¿Por qué permites que esta mujer blasfeme en contra de mí, me calumnie? Señor, lo siento, pero voy a colocarte en esa lista negra, en la famosa lista negra. Creo que todos nosotros de alguna manera tenemos una lista negra. Pero hay algo. José, si no se deshace de su lista negra, no puede encontrar propósito. ¿No puede encontrar qué? Propósito. La lista negra no me permite alcanzar propósito. Si él no perdona y no saca a sus hermanos de su vida, en cuanto a sacarlos del odio y el resentimiento, él no hubiera podido ser un buen administrador, porque como administrador estuviera pensando todo el tiempo: pero cómo estos manes me fueron a hacer eso, pero cómo me vendieron, terrible. No hubiera podido tener la mente ni el corazón para convertirse en un administrador. Pero también, si no hubiera estado en la cárcel, no hubiera podido también ser procesado por Dios. Pero cada vez que uno ve a José, José nos enseña madurez, nos enseña a perdonar y nos enseña a que para alcanzar el propósito en la vida necesitamos convertirnos en personas que perdonan. Dígale al que está a su lado: si quieres alcanzar el propósito, necesitas perdonar. Eso último, necesitas no tener listas negras. Y quiero hablarte un poco de las listas negras que a veces nosotros tenemos. Si José no hubiera podido perdonar a sus hermanos, no hubiera alcanzado el destino para su vida. Si José no hubiera perdonado a Potifar, no hubiera alcanzado su destino. Si no hubiera perdonado a su papá, no hubiera alcanzado su destino. Si José no perdona o se olvida de esta mujer y la saca de su corazón, no podría encontrar su destino. José tuvo que perdonar al copero, a todos ellos, sacarlos de su lista negra. Y esta mañana precisamente mi invitación es a que podamos sacar y no tener una lista negra. Y tú sabes cuáles son esas personas a las cuales tienes una lista negra. Tú sabes cuáles son esos familiares que tú dices: hasta acá. Tú sabes cuáles son esas personas en tu trabajo que dices: hasta acá. Tú sabes aún en la iglesia cuáles personas tú dices: hasta acá. ¿Por qué? Porque la lista negra la tienes allí anotada, pero son los que tú tienes un prejuicio. Son los que si tú pudieras poner a hacer el aseo en la casa, los pones a hacer el aseo en la casa. Si tú pudieras de alguna manera hacer algo especial con ellos, claro, tengo algo especial para esa lista negra. Y entonces vamos a hablar un poco sobre por qué permanecemos nosotros con esa lista negra. Lo primero que yo debo reconocer es que Dios me ha llamado a algo que se llama un estilo de vida, que es el estilo de vida de perdonar. Y yo creo que esto se ha predicado muchísimo en las iglesias, pero cuando uno ve la práctica, uno no ve una iglesia que perdone. Uno no ve una iglesia que el perdón se haya convertido en un estilo de vida. Los esposos, ¿cómo pueden pasar meses y días largos sin hablarse?
resentimientos allí escondidos, cosas allí. Usted me hace, pues yo también le voy a hacer. Pues suerte es que le digo, ábrase y no sé qué. Y vamos a la iglesia y aquí venimos a aparentar, tranquilo que aquí todos nos amamos. ¿Y cuántos de algunos de nosotros tenemos esas luchas en nuestro corazón? Y el perdón, lo que busca, Dios nos ha enseñado a perdonar para liberarnos. Eso es lo que hace el perdón. Gary Chapman define que el perdón no es un sentimiento, sino un compromiso. Y ahí empezamos a desarraigarnos que esa lista que tengo allí es una lista meramente emocional, porque he sido herido en mis emociones. He sido herido en alguien que me hizo algo en mis emociones, y por eso yo decido no perdonarlos, no los decido tachar de allí, porque yo con ellos tengo un resentimiento. Y entonces algunos dicen, para poderlo sacar de mi lista tengo que sentirlo, pero no me diga, pastor, que tengo que sacarlo si yo no lo siento, no me quiero convertir en un hipócrita. Pero el perdón nos está diciendo que no es un sentimiento, sino es un compromiso. El perdón debería convertirse en un estilo de vida, es una decisión de demostrar misericordia. Porque si algo tuvo José fue misericordia por sus hermanos, misericordia aún por Potifar, misericordia aún Potifar estaba por encima de él, pero aún en eso él pudo mostrar misericordia hacia su líder, hacia su jefe. Él mostró misericordia hacia una mujer que lo calumnió. Es que imagínense en 2024 que vengan a usted y le digan, ¿saben qué? Usted intentó violar a tal persona. Nosotros lo vemos como algo antiguo, pero cuando lo vemos a este tiempo uno dice, pues grave. No sé si usted ha visto una película que se llama El Cazador. El Casado se llama así. Y no casado de casarse con una esposa, sino el casado. Porque resulta que hay una niña que está viendo que sus hermanitos están viendo pornografía. Ella se enamoró de su profesor, y al enamorarse de su profesor, ella empieza a imaginar lo que estaba sucediendo con su profesor y las imágenes que estaba viendo y las conectó. Y cuando hubo esa conexión, entonces la niña empezó a tener comportamientos raros y a decirle al profesor que la besara. Una niña como de 6 años, 7 años. Y entonces la niña, cuando empieza a hacer empieza a preguntar de esa manera o a hacer esas insinuaciones y demás, los otros profesores dicen, pero aquí pasa algo. El profesor lo habla, pero sencillamente empiezan a señalar a ese profesor. Y empiezan a hacer toda una investigación y demás, y de ahí lo declararon culpable, todo el tiempo. Ya después, a través de un juicio, a través de los testimonios de la niña, lo que pasó y demás, se dieron cuenta que a pesar de todo eso, que todo eso había sido una mentira y no se había metido con la niña. Pero al final muestran en la película cómo intentan aún, después de que lo por debajearon, perdió su familia y demás, lo persiguieron de tal manera que lo querían aún seguir matando. Imagínense, José está señalado como un pervertido, como un violador, como alguien que está allí. Y él aún en medio de eso dice, yo voy a extender misericordia sobre esa mujer que quiso dañar mi reputación, mi integridad. Y uno dice, ¿qué hace que este hombre se convierta en alguien que Dios usa tremendamente? Y es precisamente porque es un hombre de perdón. Porque el perdón es una expresión de amor, de misericordia. La palabra misericordia es, yo no le doy lo que le corresponde a esa persona, sino le doy amor. Eso es lo que dice allí la palabra. Ahora, ¿por qué nosotros no perdonamos si tenemos la lista? ¿Por qué creen que no perdonamos? Porque somos orgullosos. El orgullo nos lleva a decir, generalmente uno dice, no, yo no soy orgulloso. Pero por lo cual nosotros no perdonamos a los demás es precisamente, ¿por qué? Porque somos orgullosos. Porque en lugar de pensar, ¿qué pasa? ¿Por qué sucedió esta situación? No, pero ¿por qué vine a tocar mi carro? ¿Pero por qué me encerró? Y usted ve ahora todo el tiempo en esos videos donde alguien lo cerró y de una vez se baja y empieza a golpear y a dañar el automóvil o a dañar el carro y demás. Y uno dice, no toque lo mío, no sé qué. Porque uno empieza a ver, es el orgullo muchas veces el que demanda a nosotros. Y ese orgullo, junto con ese estado de justicia, todos nosotros tenemos un estado de justicia. Quiero que me ayude a desarrollar, a aconsejar a esta pareja. El esposo de repente se va a unos como 3 semanas, se tiene que ir a un viaje de trabajo. La esposa está supremamente estresada, le toca estar allí con los niños y demás. Él está muy ilusionado en llegar a su casa.
Está ilusionadísimo porque quiere ver a su esposa. Son 3 semanas sin haberla visto. Ella en la mañana tiene sus 2 hijos en la mañana, son muy pequeños y levanta el desorden y ayude aquí, el desayuno, el almuerzo, la comida y empieza a hacer una serie de cosas y demás. Y entonces él llega y él empieza a decir, yo cuando llegue a mi casa, yo voy a tener una linda cena con mi esposa, voy a tener intimidad con ella porque obviamente la deseo, quiero compartir un tiempo con ella y demás. Pero cuando él llega, de repente le dice, mi amor, ¿cómo estás? En lugar de ella lanzarse a sus brazos y demás, ella está llena de harina por todo el desorden que tiene allí. No se ha podido cambiar, está con la pijama todo el día detrás de los chinos corriendo todo el tiempo y demás. Y está detrás de ellos y demás, es un caos esa casa. Y le dice, ayúdame con el niño y ayúdame con la comida y allá arreglando y haciendo. Y él empieza a decir, no, ¿cómo es eso? Es supremamente injusto. Yo 3 semanas de aquí y nada, yo esperándola y vengo aquí, antes le traigo este ramo de flores y ella no es nada especial conmigo. Terrible. Y ella dice, ay, estás como bravo, ¿por qué tienes esa actitud? Y ella empieza a decir, es que él no sabe que durante estas 3 semanas yo he tenido que correr sola detrás de estos chinos y haga aquí, haga allá y demás. No. Y entonces uno podría decir, pero ¿cuál de los dos tiene la razón? Y a veces lo que demanda es que el orgullo generalmente demanda y demanda, pero también tenemos un sentido de justicia muy alto. Y ese sentido de justicia no me lleva a perdonar a los demás. Ese sentido de justicia de alguna manera demanda. Como que yo digo, consideramos que la otra persona no es merecedora de mi perdón. No, tú no eres merecedor de mi perdón. No, sí, pero ¿por qué no me trajiste el tinto por la mañana y no me despertaste temprano? Tú no eres merecedor de mi perdón, así que te voy a hacer algo. Voy a utilizar una mala expresión que nosotros los colombianos utilizamos, no haga mala jeta. Y uno empieza a decir, ¿pero por qué está haciendo mala jeta? Es que es mi manera de mostrarte que estoy enojado, porque yo, que soy el super juez, he determinado que ya he sacado un dictamen y mi dictamen es que no mereces mi perdón. Generalmente nosotros no perdonamos a los demás porque tenemos un juicio de valor o somos enjuiciadores todo el tiempo. Tú tienes que llenar mi estándar, porque si tú no llenas mi estándar yo no te puedo perdonar. No me hables a mí si tú no eres. Y por eso muchas veces cuando un empleado está trabajándole a un jefe y el jefe es un jefe que carece de experiencia, es un jefe que comete un poconón de embarradas y que uno sabe que su vida moral no es correcta, uno empieza a luchar con el jefe. No, pero este es mucho desgraciado. Sí, yo llegué tarde, pero él también llegó tarde. Pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Porque tenemos un estado de justicia muy alto. Generalmente demandamos. No, pero tiene que ser en mi estándar. Si no es en mi estándar, ni siquiera pienses que puedo yo perdonar. Cuando uno va a la cruz, el Señor cambia esa mentalidad y dice, mira hacia allá, ¿sí ves? La cruz. Toda la humanidad no merecía su perdón, pero Él tomó el lugar de toda esa humanidad. Deberíamos entrenarnos y darnos cuenta que a veces nosotros colocamos unos estándares que el Señor nunca colocó con nosotros, porque si ese estándar hubiera estado sobre nosotros no pudiéramos avanzar. Usted no dejará de juzgar a los demás hasta que reconozca que usted necesitó también misericordia. Si usted se cree la última Coca-Cola del desierto, que no comete un error, que no sé qué, entonces su trato va a ser siempre orgulloso. ¿Y por qué llegaste de esta manera? Y demandando. Pero cuando tú dices, pero es que yo he tenido que ser lleno de misericordia porque lo que yo debería recibir no lo recibí, eso hace que yo pueda ver a otras personas de otra manera. Es lo que hace. Pero el perdón, ¿por qué no perdono? Precisamente por eso, porque no quiero otorgarte el perdón, porque el perdón se está refiriendo a que cuando alguien me hizo algo, yo tengo el derecho para demandar de tu parte o para demandarte a ti, para que tú me pagues lo que tú me hiciste. Y el perdonar a veces es decir, yo voy a renunciar a mi venganza. Yo te voy a sacar de mi famosa lista negra. ¿Por qué? Porque sencillamente he decidido perdonarte. Renuncio a que tú vengas que tener que venir arrodillado o arrodillada a pedirme perdón. Eso es el perdón. Pero perdonar no es
que esa otra persona tenga que venir con la actitud. Y uno dice, yo te voy a perdonar, pero si tú vienes y te arrodillas, ven, arrodíllate, arrodíllate. No, a ver, confiesa que me trataste mal ayer, a ver, confiésame que me trataste mal. Si no me dices eso, ni de malas. Generalmente dentro de la pareja, generalmente somos muy sentidos los hombres cuando no tenemos intimidad con la esposa. O también con la esposa suele suceder. A veces la esposa demanda intimidad con él y a veces el hombre demanda eso. Y el hombre a veces cuando no tiene intimidad, entonces como que toda la noche estuvo detrás, como una corralera corriendo todo el tiempo detrás de ella y no le quiso dar absolutamente nada. Pues él se enoja y al otro día la trata como la parcera. Oh, la parcera, no sé qué, no sé cuánto. Somos expertos en eso. Somos resentidos. ¿Cómo ella no me va a amar a mí? Yo que trabajo todo el día, todo el tiempo y todo este esfuerzo, ¿cómo no me vas a mostrar amor? Demuéstrame amor. Su estado de justicia alto. Y ella dice, este es mucho desgraciado, o sea, ¿cómo me ve? ¿Como un objeto sexual? ¿Yo qué soy para él? ¿Un objeto? ¿Qué le pasa? No sé qué. Y ella tiene su grado de justicia muy alto. Y eso hace que no se puedan perdonar porque dicen, no me digas que perdón. Porque se originan los problemas en la casa. Por orgullo. Pues me levantó la voz 2, pues yo la levanto 3. Si tú la levantas 3, pues yo la levanto 4. A ver quién gana, porque es que yo no soy ningún pendejo. Y es que a mí sí me dijo mi compadre que no me la dejara montar. Pues yo no me la dejar montar. Venga a ver cómo fue. No. Yo sé que es mi papá y es mi mamá. Pero yo también entiendo que yo tengo mi personalidad. Así que papá, suerte es que le digo. ¿Y cómo así que no me va a dejar llevar esta ropa para afuera? ¿Y cómo que no puedo tener el celular hasta horas de la tarde? Y el orgullo está allí. Y ninguno quiere ceder. Precisamente porque nadie quiere soltar, quiere renunciar a la demanda. No quiero. Porque perdonar es decir, yo suelto mi deseo de venganza o el deseo de cobrarte algo, lo suelto. Y en esa lista negra tú tienes a esas personas y no las vas a sacar. Si eres carnal, no las vas a sacar hasta que tú cobres venganza. Y algunos se han soñado con tener mucho dinero y pasar con un carro y decirle, súbase pero al andén. Algunos quieren decir, me voy a comprar la mejor ropa, pero para que se den cuenta que aquí el que manda soy yo. No me voy a poner bien buena y voy a hacer un poco de ejercicio y demás para que puedan ver. Y se burlaron de mí, pues yo les voy a mostrar. Y empiezan a tener una serie de cosas que son nacidas de la carne y no del espíritu. Voy a ser el mejor en mi trabajo. ¿Por qué? Y le voy a demostrar a este jefe para que se trague sus palabras de que yo soy un inepto y demás. Pues le voy a demostrar orgullo. Batallas empíricas. ¿Cuáles son esas batallas empíricas? Un hombre un día tiene que enfrentarse, él es un jefe de un ejército, se tiene que enfrentar contra otro ejército. Y él finalmente ganó. Y uno de sus soldados le dice, sí, ganamos, pero perdimos el 90% de los soldados. ¿De verdad ganamos? Batallas empíricas es precisamente cosas o motivaciones que tú haces, pero tú lo haces porque tienes una lista negra. Le voy a demostrar a mi familia, le voy a demostrar a mi suegra, le voy a demostrar a otros que yo sí puedo. Y yo tengo una deuda pendiente con ellos. Y eso hace que nosotros no podamos avanzar. ¿Cómo piensa aquel que su corazón se ha endurecido? Una de las cosas que hace es que repite todo el tiempo la situación que le hicieron. No, imagínate lo que sucedió. No, ya no ha podido superar esa pérdida, todo el tiempo está hablando de ello, mira lo que me hicieron, y es que mi jefe habló y mi jefe habló. Claro, hay un momento donde tienes que sacar las cosas, pero no puedes estar todo el tiempo repitiendo, y eso empieza a mostrar que tienes un corazón endurecido. Lo otro es que tiendes a no confiar en las motivaciones de los demás. Pilas. Porque cuando tú tienes una lista negra, tú dices, no, me voy a volver supremamente desconfiado. Ese me dijo eso y me dijo que estaba bonita, pero ese más me quieres caer, me quiere llevar a la cama, me quiere llevar a las residencias del Restrepo y no sé qué y no sé cuánto. Ya la tiene re clara, ¿me entienden? Ya es una ¿pero por qué? Porque en su corazón tiene una lista y no la ha podido perdonar y eso ha hecho que su corazón se endurezca. Entonces a todo mundo lo mira con sospecha. Esa persona cuando tiene un corazón endurecido es cuando alguien le brinda una solución y esa persona no le satisface esa solución. Pero mi amor, hablemos. No, ¿por qué? Bueno, porque no satisface su orgullo. Entonces cada vez que vamos a hablar de algo, ven y hablamos de esto, ven y hablamos del otro. No me gusta tu solución. El corazón endurecido es que tampoco participa de alguien. Ven, pues busquemos ayuda, busquemos
consejeros espirituales que no. No, 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 no. ¿Eso para qué? Usted no va a cambiar, mija. Usted no va a cambiar, mijo. Usted no va a cambiar. Y usted se queda allí. Eso hace demostrar que tienes un corazón endurecido. Entonces el corazón endurecido crea venganza. De alguna manera quiere vengarse. No quiere la ayuda de nadie. No quiere las soluciones del mismo Dios. No quiere nada. Porque así piensa alguien que está resentido. Miren lo que dice la palabra en Proverbios 19:11 y vamos allí. Dice, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Si algo tuvo este José, es que todo el tiempo huyó de la trampa del rencor. Todo el tiempo. La palabra ofensa en el original es trampa. Cuando alguien te ofende, enviado por Satanás o por su carne, la carne de esa persona, te tiende una trampa. Cuando tú no has podido perdonar a alguien y tienes una lista negra, muéstrame tu lista y te voy a mostrar en cuál trampa caíste. Porque cuando estás en esa lista, tienes a esas personas que te ofendieron y caíste en esa trampa. Uno elige cuándo se ofende y cuándo no. Uno se deja en su corazón ofenderse o no. Y hay cosas a las cuales la gente, cuando alguien te empuja y demás, ¿pero qué? ¿Cómo le pasó? ¿Cómo no sé qué? Y uno dice, bueno, tengo dos alternativas. Le muestro al man cuántos pares son 3 moscas. Y aquí me enciendo con el man y posiblemente el man me dé bien duro. O la otra es, este man se levantó, quién sabe con qué demonio lo posee y demás. No, hermano, suerte es que le digo, siga su camino, yo sigo el mío. Dejó pasar la ofensa, no cayó en la trampa. Pero ¿cuántos son expertos en caer en la trampa en su trabajo? ¿Cuántos son expertos en, alguien habló de esto? ¿De verdad alguien habló esto de mal de mí? Y todo el tiempo es, no, pero mire, yo no hice esto, pero yo no hice eso, pero qué desgaste vivir de esa manera. Les voy a dar un consejo aquí, entre paréntesis. Cuando alguien está hablando en contra de usted, usted no se defienda, demuestre a través de su manera de vivir que lo que dicen de usted es mentira. Amén. Amén, iglesia. Yo tengo que entender lo que me está diciendo la palabra. José, a pesar de todo el dolor y demás, José, para encontrar el propósito, soltaba. Sus hermanos le hicieron daño. Claro, le costó, pero no cayó en la trampa. Siguió adelante. ¿Y por qué sé que no cayó en la trampa? Porque si no, no hubiera podido alcanzar lo siguiente que Dios tenía para él. Si tú no perdonas y sacas a las personas de tu lista, no vas a poder encontrar el propósito que Dios tiene para tu vida. Es lo que hace el Señor. Entonces nosotros decidimos si nos ofendemos o no. Nosotros decidimos si vamos a llenarnos de esa ira. José es un modelo de Jesús, porque Jesús aún en medio de eso perdonó. Y uno podrá decir, pero ¿cómo Jesús perdonó? Aún en medio de la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero si uno va y mira a sus discípulos, muchos de ellos murieron. ¿Cómo murieron? Fueron apedreados y muchos de ellos dijeron, ¿sabes una cosa? Perdónalos porque no saben lo que ofende. O sea, el perdón no es solamente para un Dios como Jesús, sino también es para nosotros. Y eso nos lo muestra también a través de la vida de José. Amén. Eso es. El perdón otorga libertad para ti. Es lo que hace el perdón. Ahora, si alguien me hizo una herida y demás, no quiere decir que yo no lidie con ella. Si alguien me hizo algo, pues hay cosas a las cuales yo sé que no tengo que dejar pasar, porque obviamente son cosas que tengo que tratar con Dios. Pero yo elijo, escúchenme bien, ¿qué hago con mis heridas? Yo elijo. Si hace 3 años o 4 años una persona vino y te hizo algo bien grave y tú dices, pastor, hace 4 años, hace 5 años, este divorcio, no, esta parte financiera. Y entonces tú vienes y me lo cuentas y yo te digo, hermano, pero ya es culpa suya. ¿Pero por qué mi culpa? Le estoy contando, pastor. Sucedió de esta manera. Sí, pero es que tú eliges qué haces con tu dolor. Si lo dejas en tu corazón o lo sacas. No puedes seguir con tu dolor allí. No, es mi excusa de. ¿Por qué no tienes una buena relación con tu pareja? Porque tienes una excusa. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tu orgullo no ha podido soltar? ¿En qué no han podido empalmarse? Hay orgullo en el corazón.
No, es que mi esposo es mi cruz. No, mi esposa es mi cruz. Algunos dicen, es mi suegra, mi suegro. Otros dicen, es este estudio. Todos creen que es una cruz, pero el Señor está diciendo, podrás estar disfrutando el maravilloso matrimonio que yo te di, pero sabes, tu orgullo no permite que puedas disfrutar las bendiciones que tengo para ti. Porque sabes una cosa, te cuesta perdonar. No dejas pasar. Amén. Segunda de Corintios 5:19. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y no ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Miren lo que está diciendo Jesús. Todos nosotros merecíamos un castigo, pero lo que está diciendo segunda de Corintios 5:19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. No las tomó en cuenta. Allí no hubo ninguna penalidad. Allí no hubo ninguna situación de tú, yo te perdono, pero ven y paga y pasa por una cruz y pasa por el dolor de esto. El Señor, pero nosotros sí. Bueno, eso fue el Señor, pero yo sí no. O sea, yo te voy a perdonar. Usted tiene que haber demostrado cambios. Pero el perdón, escúcheme bien, el perdón yo lo hago por obediencia, no lo hago para que el otro cambie. ¿Escuchan? Cuando yo perdono, no perdono. Si soy hijo de Dios, si amo a Dios, yo no perdono al otro para que el otro cambie. Yo perdono porque yo obedezco a Dios. Amén. Si eso se convierte en un estilo de vida en mi vida, empiezo a encontrar la libertad. Y puedo encontrar cómo resolver conflictos. El perdonar tiene un efecto primero en el que has sido agredido. O sea, tú tienes que entender que el perdón fue más otorgado. Claro que están para los dos. Le da una oportunidad a aquel que se pasó. Pero también le da una oportunidad y es al primero. Dice, yo quiero tener un corazón, que tú tengas un corazón sano. Cuando tú sueltas esa situación y lo sacas de esa lista negra, tú eres el que va a ser bendecido primeramente. Efesios 1:7 dice, en cual tenemos redención por su sangre y la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. Cuando una persona se resiste a perdonar, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. El perdón siempre le va a costar algo a alguien. Hace unos días, les voy a contar, no fue fácil para mí perdonar una situación que pasó. Porque generalmente ustedes saben que yo tengo mi tablet con la que predico, con la que enseño y demás. Y pues hace unos días en mi casa yo la dejé ahí en el cargador, para cargándola y demás, cuando alguien pasó y ¡trin!, la dejó caer. Y entonces, Alex, te tengo que decir algo. Yo, ¿qué pasó? Ya vi la cara esa. ¿Qué pasó? Bueno, no van y me dicen, no, me entró un enojo, una piedra, pero ¿cómo? Es lo que más cuido, una de las cosas que más cuido y no sé qué. Y yo estaba sentido y demás, y claro, vinieron y me pidieron perdón. No, mira, no sé qué, no sé cuánto. Claro, yo perdono. Pero yo tenía que coger la bendita tableta y empezar a mirarla y la veía con su golpe ahí otra vez. No, pero no puede ser, no sé qué, pero ¿cómo van a dejarla caer? No sé qué, pero los perdono. Está bien, también. Pero al rato cuando la lleva al otro técnico, no, mire que eso puede costar no sé cuánto. Yo no, y llegaba otra vez a la casa enojado. Y el Señor entonces... Alguien me dice, pero ¿realmente sí me perdonaste? ¿Realmente sí me perdonaste? El que todo el tiempo recordándome. Y yo dije, claro, tengo que perdonar. Y claro, tiene un costo. Yo soy el que ahora tengo que predicar con hojitas, no me entiendes, pero yo tengo que pagar la consecuencia de alguien que hizo algo. Claro, el parte de perdonar es precisamente que yo voy a tener que llevar la consecuencia de alguien que no pagó. Como que tú te pones fiador de alguien, no, a nombre tuyo $1.000.000, no lo pagó, pues te toca responder a ti. El perdonar es parte de decir, yo asumo la deuda, yo asumo la consecuencia de eso, yo lo asumo. El perdón es algo que nos acerca al Señor grandemente. Mi perdón le costó a Dios su hijo. Imagínense, su hijo. Eso yo lo debo negar. Por eso yo no debo negar el perdón. Cuando usted le niega el perdón a alguien, usted le está diciendo, no, tú no eres merecedor de la cruz. Tú no eres merecedor de Jesús. Y ahí empiezas con tu manera legalista
a decir quién entra al cielo y quién no. No, mi esposo no venía a entrar al cielo. Este es mucho desgraciado. Cuando usted no perdona, un corazón endurecido empieza a andar todo el tiempo como pendiente de que no le vayan a hacer daño y se esconde, se aísla. Y entonces es una persona que empieza a tener amargura. Y entonces la amargura, la raíz de amargura te convierte en algo que no te permite disfrutar la vida. Entonces una soltera se le acerca un soltero, a veces en la iglesia es chistoso. ¿Por qué a veces es chistoso? Yo tengo mis adolescentes que uno sabe que tiene la lucha, pero también tengo adolescentes de 30 a 35 años para arriba. Que no me vayan a ver con que yo soy soltero y ella es soltera. Si nos ven en la iglesia van a empezar a decir que tú y yo estamos andando juntos, entonces mejor tú por tu lado y yo por mi lado. Y yo digo, ¿por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué no son amigos? Porque a veces tenemos tantas vainas del mundo y tantas cosas. ¿Por qué no podemos ser abiertos con los demás? Es que me hicieron en el pasado, me hirieron. Y estoy tan resentido que he levantado muros para que nadie me haga daño. Y empieza a andar resentido. Y cuando una persona está con raíz de amargura y demás, empieza a oler como el mal aliento, feo. Y la gente empieza a huir de esas personas. Sí, yo lo hago, pero no con esa persona. Sí lo hago, pero no con esa persona. ¿Por qué? Porque su falta de perdón se ha convertido en amargura y todo lo ve gris, oscuro, negro, porque no ha podido soltar. Y tiene que soltar de su lista negra, porque esa lista negra, usted está pensando que le está haciendo bien, le está haciendo mal. La causa de la depresión y la tristeza es la falta de perdón. Cuando usted es una persona que sufre de ansiedad y demás, es porque alguien le hizo cosas y usted está todo el tiempo tratando de llenar la medida. Le voy a demostrar a este, le voy a demostrar al otro. Usted no ha podido perdonar y por eso tiene una mente ansiosa todo el tiempo. ¿Pero por qué ese sí? Ay, pero es que ese no se ha esforzado todo lo que yo me he esforzado y de repente ese en 3 mesecitos ya tiene pareja y yo ya llevo meses en la iglesia, años y nada de nada. Terrible, Señor. Terrible. ¿Cómo es eso, Señor? La falta de perdón afecta a mi espiritualidad. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Me está diciendo que mi relación con el Padre se ve afectada cuando yo no perdono al otro. Si yo quiero ser perdonado, yo tengo que aprender a perdonar a los demás. Si no lo hago, estoy siendo limitado. Cuando el Señor me dice que perdone, me está mirando para ver qué actitud yo voy a tomar, si sí lo voy a hacer o no, porque parte del perdón es una prueba. O sea, el Señor te va a empezar a mirar, bueno, a ver, tú Luisicito, María, Andreita, ¿qué vas a hacer con esto que te hicieron? ¿Qué va a pasar? Dios está mirando si tú tienes una disposición para perdonar. No, pastor, yo en toda mi vida y todo lo que yo vivo, mi diario vivir, yo no pienso en el perdón. Pues hermano, discúlpame, hay algo en tu corazón que todavía no vas a poder ser libre, porque necesitas convertir tu vida en algo de perdón. Somos buenos orando, somos buenos ayunando, somos buenos pidiendo el poder sobrenatural de Dios, pero cuando nos dicen vaya y haga lo que es correcto, ahí es donde realmente se demuestra el verdadero cristiano. Porque a veces nos movemos porque Dios tiene manifestaciones poderosas, claro, pero la misma palabra dice que aún el Señor utilizó personas con pecado y una serie de cosas. A veces cuando un líder empieza a estar en pecado y Dios lo empieza a usar y dice, uy, eso no, uy, cómo Dios fluye. Y entonces eso como que le da la garantía de que está haciendo bien las cosas. No necesariamente. Necesitamos evaluar nuestro corazón y decir, hay que perdonar. ¿Hay algunos temperamentos que les cuesta más perdonar? Claro que sí. Usted dígale a un melancólico que si va a perdonar, yo perdono. Ese perdona. Ese es perdonador, claro, tranquilo, trun. El flemático no es tan perdonador. Sí, yo lo perdono, pero por dentro, no, este sí, no. Este es mucho rabón. Yo no lo voy a dejar que se abra. Suerte es que le digo y por delante, porque tengo que ser hipócrita. Nadie le tengo que mostrar que, pero en el corazón no lleva. Háblele al sanguíneo que perdone. El sanguíneo se burla de todo el mundo. Se burla, pero cuando se la hacen a él, no. Ay, sí, no, ¿qué le pasa? Oígamele a mi amigo colérico. Mi amigo colérico no pasa ninguna. No, me la hicieron. Ese no tiene una lista, ese tiene, ¿se recuerdan esos? Tiene un director telefónico, ese sí tiene claro.
y le dice qué día, qué fecha, qué página, dónde está. ¿Por qué? Porque es parte de su carácter. Y Pablo fue un hombre colérico, pero entendió que tenía que perdonar. Pero también se tenía que perdonar. Y el colérico es muy dado a darle a los demás. Pero ese también, a mí, falta de perfección. Y eso no le permite que la gracia de Dios esté sobre esa persona y pueda disfrutar su cristianismo. Es una carga para él su vida espiritual. Su vida espiritual se mide, no oré, oh Dios mío, no oré esta mañana, el Padre ya no me ama, no, hoy me fue mal en el trabajo, fue porque ayer yo rompí el ayuno y yo lo rompí con ese bendito tinto, yo no debía haberlo, y ahí empezamos con una serie de cosas, con cosas estrictas y demás que no te permite ver la gracia de Dios, porque te cuesta perdonar. Tenemos que renunciar a ese estado de justicia en la cruz y reconocer: si el Señor me perdonó a mí en la cruz, ¿por qué yo no voy a perdonar? ¿Quién soy yo? ¿Más que Dios? Ahora, si tú me dices, pero no puedo perdonar, la palabra del Señor cuando habla allí en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es para que lo apliques ahí. No, pastor, yo lo aplico ese para conseguir trabajo. No, yo lo aplico para que me vaya bien en este paseo. Todo lo puedo en Cristo. Si puedes perdonar. El Señor nunca nos va a pedir cosas que nosotros no podamos hacer, te lo aseguro. No, estaría yendo en contra de su justicia, estaría siendo en contra de él. Pero él dice: yo sé que estas personas son carnales, ahora son mis hijos, pero ahora les he dado el Espíritu Santo, y si escuchan el Espíritu Santo y escuchan mi palabra, van a poder reconocer que el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso dice el Señor. Si tú no quieres perdonar, discúlpame la expresión, no se te ha dado la gana de hacer. Y tú lo sumas. Cuando tú no perdonas, eres dado a ver los errores más pequeños. No, hoy llegué a la iglesia, pastor. Me saludaron 5, 7 me saludaron bien. Pero esa no me saludó, pastor. Tremendo. Lista. Pastor, yo creo que sí, debió haber colocado, tiene todo el tiempo un enjuicio, todo mundo anda, uy, ¿cómo le fue en la reunión? No, tremendo. Sí, pero a mí no me pareció. A mí me parece que el pastor me estaba echando un vainazo. No, eso fue para mí. Siempre ve el error, pero no puede disfrutar lo que Dios tiene, porque no se ha convertido en un estilo de vida el perdonar. Ahora miren esto. Perdonar, cuando tú perdonas, nos parecemos más a Dios. Cuando tú perdonas, te pareces más a Dios. O sea, si hay algo lo cual, miren, hay una relación intensa entre Dios. Hay una relación intensa, muy intensa. Si tú te quieres acercar a Dios, si hay algo que al ser humano se acerca fácilmente, o los hijos de Dios se acercan más fácilmente a Dios, es a través de la tribulación y la prueba, porque así somos más sensibles y el Señor le encanta cuando estamos así, porque Él dice: claro, yo soy tu refugio y voy a pelear contigo. Pero también cuando perdonamos, el Señor dice: claro, yo te entiendo. Es que yo no tuve que perdonar esa violación, he tenido que perdonar a millares y millares de generaciones. Y cuando tú empiezas a ver el perdón de Dios, tú empiezas a decir: claro, yo empiezo a reconocer que lo que el Señor hizo por mí fue tremendo. Fue tremendo. Y cuando empiezas a mirar a las personas con misericordia, cuando vas a perdonar a otro, puedes mirar: sí, pero es que también es su pasado. ¿Pero por qué actúa de esa manera? Ustedes saben, generalmente los niños, cuando entran a un jardín y hay una profesora que no tiene tanto conocimiento de un chino que se está portando re mal, y dice: uy, no, yo le dejo la carga a ese chino a otra profesora. Pero la profesora que sabe dice: este chino tiene un problema en la casa. Este está pasando por una situación difícil. Le voy a ayudar. Pero los que no lo saben, y así somos como cristianos: no, pero tiene una mala jeta. Pues aquí tiene la peor jeta y le hace la peor. Me la hizo en 2, yo se la hago en 3. ¿Para que afine? ¿Para que afine? Y a veces utilizamos el cristianismo para ofender a los demás. Ese no me saludó. Gloria a Dios, hermano, ¿cómo me le va? Mi pequeña venganza. Porque somos resentidos por naturaleza. Y entonces el Señor está diciendo que cuando nosotros realmente perdonamos, nos parecemos más al Señor. Miren, yo tengo que confesarle al Señor, tenemos que confesarle al Señor: Señor, a mí me cuesta perdonar. De verdad, a mí me cuesta perdonar.
y eso no permite que yo pueda recibir, que yo no pueda, pero necesito que me ayudes. El Señor sí le agrada eso. El Señor cuando te ve en esa lucha te dice, claro, yo te voy a ayudar. Ahora, cuando yo les dije ahorita lo de los melancólicos que perdonan fácil, a veces los melancólicos en otro grado no perdonan fácil. Porque a veces como el melancólico todo le duele, todo le duele, todo le duele, a veces sigue todo el tiempo recordando ese mismo suceso una y otra vez, me hicieron, mi jefe, mi otro, y sigue recordando y va a tener que soltar. Pero cuando empezamos nosotros a perdonar, podemos entrar a un nivel mucho más alto. Amén. Ahora, y usted me preguntará, pastor, ¿y qué hago si me siguen haciendo daño? Cuando nos encontramos con una persona que nos vuelve a hacer daño, tú dices, yo no lo voy a volver a perdonar. Miren lo que me hizo, miren lo que... Pero si esa fuera la manera como Dios nos mira, ¿cuántas perdones hemos tenido que ser perdonados? Pedro se acerca a Jesús y le dice, Jesús, te la tengo la máxima. Resulta que los judíos solamente podían perdonar por día tres veces al día, y eso mucho. O sea, ya, no hermanos, 2, ya le perdoné la tercera, ya la cuarta suerte es que le digo no. Esa era una ley para los judíos. Y Pedro llega con su máxima. Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Eso va a 400 algo, no sé. Usted y yo hemos pasado más de los 470 y algo. ¿Por qué Dios sí me tiene que perdonar a mí y por qué yo no puedo perdonar a mi hermano? Porque no nos miramos con la misma vara. Nos miramos con la vara del orgullo, no con la vara de la misericordia y del amor que Dios tuvo para con nosotros. Entonces yo empiezo a perdonar por obediencia. Mateo 5, 23, 24. Miren esto, por favor, presten atención. Sé que hoy estamos un poquito largo, pero el Señor me habló que hoy les hablará con claridad. Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Mira lo que está diciendo. Si tu hermano tiene algo contra ti, o sea, si usted sabe, usted dice, pero yo no tuve nada que ver, pero usted sabe que usted le cae mal a alguien, usted debería ir a hablar con esa persona. Pero yo no hice nada, pastor. Mira, es que ahí lo está diciendo. Si tu hermano tiene algo contra ti, alguien tiene algo contra ti, ve. Es importante que lo puedas hablar. Posiblemente hay personas que uno piensa, pero yo estaba bien con esta persona, y de repente te dice, no, yo no estoy bien contigo. Pues es bueno poderlo hablar. Es bueno poder decir, pero algunos son expertos en darle ofrenda al Señor, ayuno, oración y demás. Claro, estamos en ayuno, estamos en oración, pero precisamente el Señor dice, mira, yo a ti te amo, pero yo te estoy diciendo, ve y arregla la diferencia con tu hermano. Ven y arregla la diferencia con tu esposo. No, pero pastor, es que yo he hablado muchas veces. Tu corazón endurecido, ya lo vimos. Necesito ir a arreglar las situaciones. ¿Qué pasa muchas veces? Yo tengo que ir con la disposición de querer arreglar el problema. Miren lo que dice Romanos 12 y 18. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Si depende de ti, porque yo sé que a veces uno va a pedir perdón, y cuando uno va a pedir perdón le dice, no, pero yo que le voy a perdonar a usted, pues suerte es que le digo, no. Usted hizo lo correcto, porque cuando usted fue a pedir perdón, posiblemente la otra persona no tuvo la actitud, pero delante de Dios hizo lo correcto. Ahora no quiero que vaya, bueno, yo vengo aquí a regañadientes. Yo vengo a pedirle perdón, venga, perdóneme mi hija ahí por lo que yo hice. No, esa clase de perdón no aplica, es un perdón realmente donde lloré, donde dije, Señor, voy a sacar de mi lista negra, independientemente del comportamiento de él o de ella, y voy a empezar a hacer. ¿Cuándo es la madurez dentro de un matrimonio? La madurez es cuando ellos empiezan a hacer lo que les corresponde sin depender de la reacción del otro. O sea, si el esposo dice, no, ella me habló feo, estaba estresada y me mandó a comer espárragos, te amo, mi amor, ¿qué te necesitas? Ay, ahí está el tonto. No, no es tonto, es maduro, fuerte en la fe, porque hace lo que es correcto delante de su Dios, porque quiere agradar a Dios. Esa ofrenda sí le gusta a Dios. Cuando la esposa dice, no, pero es que ¿cómo es? No, y anoche estuvo detrás de mí todo el tiempo como Tarzán y yo no le quise dar nada, pues qué suerte, es que como... Y empieza a tener una actitud donde dice, no, tenemos que hablar.
aquí está tu comida, te ayudo con esto, te ayudo con lo otro, ayúdame tú también. Empiezan los dos a realmente tener una buena relación. Pero mientras tanto no. Entonces dice Romanos 12:18. Sí, es posible en cuanto de vosotros dependa, estén en paz con todos los hombres. Si te depende, hazlo. Porque van a haber personas que no van a querer. No, yo no quiero. Muy lindo lo que dijo el pastor, pero para mí no. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. El Señor, dígale al que está a su lado, el Señor te puso en tu familia y en tu iglesia para soportar los insoportables. Dígale al que está a su lado. Si aprovecha, dígale, y usted es uno de ellos, no me entero, pero. El Señor es experto. Miren, cuando alguien a mí me dice, yo me voy a cambiar de esto, yo me voy a cambiar de lo otro, yo no sé qué, porque dice, miren, usted tarde o temprano a lo que le huya a Dios se lo va a poner al frente. Hoy le puso un fastidioso nivel 1 y usted le huyó al del nivel 1, el Señor le va a poner luego el nivel 2, pero que supera esa prueba la tiene que superar. Pero el Señor está diciendo, tienen que soportarse los unos a los otros. Voy terminando con esto, Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de ellas. Si Dios borra nuestra rebelión, no es que Dios se olvida, porque como Dios todopoderoso, ¿cómo se va a olvidar? Él decide no acordarse. Si Dios perdona nuestros pecados y nuestras rebeliones, ¿por qué nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos? Dime por qué no. Necesitamos entender que la gracia del Señor está sobre nosotros y que tú y yo la embarramos. Quiero confesarles esto y estuve pensando para contarles, pero les voy a contar para que vean que su pastor sufre también con este tipo de cosas. Nosotros con Sandra tuvimos una dificultad, no fue grave, una dificultad que tuvimos, pero yo me resentí y yo dije, no me va a empezar a portar juicioso, voy a ser buen papá. Provisión, ahí está la provisión. Que se necesita comportarse como un caballero, todo como un caballero. Pero empezó a pasar un mes, 2 meses, y yo sabía que ella no estaba conmigo conectados. Los dos lo sabían. Y yo, pasó 2 meses. Y Dios empieza a hablarme y a hablarme. Y yo empecé a sentir también como un ataque espiritual. Entonces Sandra, no fui yo, fue mi esposa, se sentó conmigo y me dijo, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Yo saqué mis cartas allí. Le dije, esposa, ¿qué reclamas de mí? Bueno, económicamente, ahí estás. Buen papá, ¿no? No, buen testimonio. Tú sabes que me he portado bien. Pero ella dice, no, tú y yo no estamos bien. Tú lo sabes. Y en ese momento, ahí el Espíritu Santo, yo empecé allí a llorar y a pedirle perdón a Dios porque habían pasado casi 3 meses con una situación allí en mi corazón. Y yo tuve que pedirle perdón. Y saben, con eso cierro. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues ignoramos sus ardides. Cuando tú no perdonas, le das lugar al diablo dentro de tu casa, dentro de tu vida, dentro de tu ministerio. Necesitamos sacar todo rencor y todo resentimiento y que la gracia de Dios venga sobre todos nosotros para renunciar al orgullo. Solos no lo podemos hacer. Amén. Quiero que te pongas en pie y vamos a orar. Quiero agradecerles a todos aquellos que hoy estuvieron escuchando este mensaje. Nos extendimos un poco largo, pero espero que haya sido de bendición. Un abrazo, Dios los bendiga, Dios los guarde.